Hola a todos. Muchas gracias a Paulina y Angélica por la invitación a presentar en este curso sobre COVID-19. Soy el único cirujano presente en el curso por un tema que nos atañe bastante a nosotros, que a pesar de no tener tan directo contacto con los pacientes, pero sí tenemos mucha interconsulta respecto a este tema que es el neumomediastino. Mi nombre es Rubén Valenzuela, soy el jefe de cirugía de tórax del Hospital San Juan de Dios y vamos a conversar durante algunos minutos sobre el neumomediastino y su relación directa con el COVID-19. Vamos a tocar en esta presentación algunos temas y algunos puntos que me parecieron bastante relevantes. Entre ellos, hablar un poco de la historia del neumomediastino, ya que si bien ha habido un aumento muy significativo de los casos, no es una patología nueva o un cuadro clínico nuevo, es algo que está descrito hace mucho tiempo en la historia de la humanidad y vamos a ver algunos datos bien específicos. Vamos a hablar de cómo se produce el neumomediastino, cuál es su fisiopatología y en particular entender lo que se conoce como efecto Macklin. Y vamos a hablar sobre el diagnóstico basado fundamentalmente en las imágenes, algunas cosas de tratamiento que son muy puntuales y cuál es la relación particular de este neumomediastino con el COVID. Entonces, empecemos. Primero, para hablar un poco de la historia hay que remontarse prácticamente al siglo XVI, cuando se realizó la primera descripción del cuadro. Louis Bourgeois fue la primera persona en describir el neumomediastino como tal. Ella es una partera, lo que ahora vendría siendo una matrona, digamos, era la partera de la reina de Francia, la esposa de Luis XIV, quien durante el parto y en relación al pujo en el expulsivo, presentó un cuadro brusco de enfisema subcutáneo y que uno haciendo un poco de análisis retrospectivo puede precisar que esto se debió a un neumomediastino espontáneo. Posteriormente, en el siglo XIX, René Laennec, que muchos de nosotros conocemos por la invención del estetoscopio, describe por primera vez en forma más detallada y clínica el cuadro de presentación del neumomediastino espontáneo. Si bien él es quien lo describe, toda la descripción finalmente se le atribuye a otra persona, no a Laennec, sino que a Hamann. De hecho, el neumomediastino espontáneo es conocido actualmente como el síndrome de Hamann, ya que lo describió en forma casi paralela a Laennec. Y finalmente, en 1939 se publica el trabajo más importante sobre neumomediastino, espontáneo particularmente, que es el trabajo de Madge Macklin. Ella es una fisióloga que realizó estudios experimentales aumentando la presión intraalveolar en modelos animales y demostró que el neumomediastino se produce por una sobredistensión alveolar y la disección de los espacios peribronquiales, y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumomediastino, nos enfrentamos generalmente a un hallazgo, ¿ya? No es que alguien tenga algún síntoma particular por el neumomediastino, es un hallazgo que puede ser físico, generalmente, y que nota mucho más la gente que ve al paciente que muchas veces el paciente mismo, que es este aire dentro de los espacios subcutáneos, fundamentalmente en el cuello, aunque puede llegar a ser severísimo, alcanzando la cara o incluso hasta los muslos, pero fundamentalmente definido por la presencia de aire en el mediastino. Este aire proviene de la vía aérea, por supuesto, pero en particular del saco alveolar, como vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos ya específicamente del efecto Macklin. Pero puede venir ocasionalmente de otras fuentes. Puede venir de bulas pulmonares rotas, especialmente cuando el pulmón tiene múltiples adherencias pleuropulmonares hacia la pleura mediastínica y la bula abrirse directamente sobre el mediastino y no a la cavidad pleural, por lo tanto, causando neumomediastino y no neumotórax.
pero ocasionalmente puede venir del esófago también, y probablemente en los cuadros espontáneos, que no tienen relación específica con lo que vamos a hablar ahora, uno necesariamente tiene que descartar una perforación esofágica. Ahora, cuando el neumomediastino es muy grande y no ha habido una endoscopía de por medio, es muy improbable que esto haya sido de origen esofágico, ya que el esófago normalmente no está distendido ni contiene aire. La incidencia, y ahora ya hablando específicamente de pacientes de cuadros complejos asociados principalmente a distrés respiratorio, oscila entre el 2,5 y el 10%. Lo habitual y que se ha visto históricamente en los pacientes con distrés respiratorio es que la incidencia es relativamente baja, alcanzando en torno al 2,5%, mientras que en los pacientes con patología por COVID-19 puede subir hasta el 10%, lo que traduce diferencias en la enfermedad con respecto a otros tipos de distrés respiratorio, asumiendo que estas estimaciones están hechas por cuadros, por equipos que mantienen más o menos los mismos parámetros de ventilación entre un distrés y otro. ¿Cuál es el riesgo efectivo que tiene presentar un neumomediastino? La verdad es que prácticamente ninguno. En general, el neumomediastino lo que causa es más bien un disconfort del paciente por la presencia de aire y algunos otros elementos que vamos a ver un poco más adelante, pero principalmente lo que causa es una inquietud en el equipo tratante. Habitualmente somos los médicos los que nos ponemos un poco más inquietos con el neumomediastino y queremos empezar a hacer maniobras para solucionar una cosa que habitualmente se soluciona en forma espontánea. Por eso, el tratamiento habitualmente es la observación. No se requiere ninguna maniobra particular para manejar un neumomediastino espontáneo. Pero eso lo vamos a conversar también un poco más adelante. Ahora, ya queriendo hablar y entender cómo se produce y por qué se produce el neumomediastino, tenemos que entender que el primer elemento y el elemento fundamental para que exista neumomediastino es que existe una gradiente de presión sobre el alveolo. Es decir, que el alveolo se sobredistienda y este aumente tan bruscamente la presión que haga salir el aire fuera de la vía aérea. Esto pasa en distintas situaciones. Puede pasar en forma espontánea, por ejemplo, es muy habitual, o no muy habitual, pero es habitual que pueda pasar en los pacientes que tienen crisis asmáticas, donde existe una obstrucción bronquial con atrapamiento aéreo que causa que el alveolo se sobredistienda. Puede pasar en la ventilación mecánica, asociado a un aumento de la presión, fundamentalmente de la presión peak, en forma aguda, más que de la presión plató, que también vamos a ver eso más adelante. Pero pudiese pasar con una maniobra valsalva, como por ejemplo la tos. Sin embargo, todos nosotros hemos tenido crisis de tos por algún irritante de la vía aérea y probablemente ninguno de nosotros ha tenido alguna vez un neumomediastino. Entonces, además de la diferencia de presión, tiene que haber un grado de fragilidad pulmonar que permita que esta sobredistensión alveolar cause la salida de aire al espacio peribronquial. Y esto se produce de forma muy sencilla a través de la ruptura interna del alveolo dentro del parénquima, no hacia la cavidad pleural, y que este aire que llega a la cavidad peribronquial diseque la vaina peribronquial del árbol bronquial, ¿no es cierto?, hasta alcanzar el mediastino. Este movimiento de aire desde el alveolo al mediastino es lo que se conoce como efecto Macklin y es lo que demostró mediante estudios experimentales la doctora Macklin en 1939. Ahora, el aire, al pasar a la vaina peribronquial desde el alveolo, va a ir disecando paulatinamente desde las zonas subsegmentarias, segmentarias, lobares, interlobares, el hilio pulmonar y finalmente va a alcanzar el mediastino. Dentro del mediastino va a disecar fundamentalmente el mediastino medio y eso puede causar que exista entrada de aire dentro del saco pericárdico, si es que existe alguna solución de continuidad en este.
probablemente esa es la única indicación de hacer algún tratamiento relativamente urgente en un neumomediastino, ya que esto potencialmente pudiese comportarse como un taponamiento. Pero fuera de eso, no existe ninguna otra indicación para hacer un manejo de emergencia de un neumomediastino. Luego, desde el mediastino y a través de las vainas del cuello, que separan los distintos compartimentos, va a movilizarse el aire hacia el cuello, la cara, las extremidades superiores, la cara anterior del tórax, pero también puede llegar hacia el retroperitoneo, la pared abdominal o incluso los muslos y las zonas inguinales. En algunos casos muy puntuales pueden aparecer imágenes que pueden simular un neumotórax asociado al neumomediastino y suele ser por la disección del aire de la pleura parietal desde la fascia endotorácica y causar un colapso del pulmón, pero no por un neumotórax propiamente tal, sino que por la disección de este espacio extrapleural, lo que es bastante infrecuente, pero lo hemos visto ocasionalmente. ¿Cómo se diagnostica el neumomediastino? Habitualmente el paciente o el familiar, o si estamos en el hospital, el personal paramédico de enfermería, va a informar que el paciente tiene un aumento de volumen en el cuello y de una consistencia muy blanda, que es como muy parecido a estas bolsas con las cuales se envuelven los objetos frágiles para que no se rompan, ¿no es cierto? Estas que tienen como pelotitas de aire y que puede ir progresando paulatinamente. Entonces, en una radiografía pueden verse la disección de los espacios mediastínicos por el aire en distintas partes de su estructura. Este es un paciente nuestro, un paciente efectivamente con un COVID-19 que presentó un neumomediastino estando en ventilación mecánica. Acá vemos como, perdón, antes de entrar en ventilación mecánica, este escáner pueden ver cómo el aire ya disecó hasta las fascias del cuello. Podemos ver el mediastino completamente disecado, se pueden identificar todas sus estructuras en forma independiente, pero lo más relevante es el aire que uno puede ver en torno de la vía aérea. Hay que tener en cuenta que esto es bien discreto, nunca vamos a encontrar una tremenda cantidad de aire en esta zona. Si se fijan, la tráquea uno la puede dibujar perfectamente y los bronquios. Eso es el efecto Macklin visto en un escáner. Entonces, este paciente que cursó con un cuadro de COVID-19 presentó efectivamente un neumomediastino espontáneo. Entonces, aquí empiezan a aparecer distintas sugerencias o solicitudes de tratamiento, porque el paciente está inflado como globo, o porque le echan la culpa de la descompensación respiratoria, o simplemente porque el residente que está a cargo del paciente o el personal de enfermería tienen, como les decía al principio, esta incomodidad con ver al paciente en esas condiciones. Sin embargo, lo que uno más plantea y que probablemente es lo más adecuado en la gran mayoría de los pacientes, evidentemente siempre hay algunas excepciones, pero en la gran mayoría de ellos, la observación es el tratamiento indicado. ¿Por qué? Porque el neumomediastino, como les decía, siempre se va a resolver en forma espontánea, salvo tal vez el que sea causado por una bula rota abierta a la pleura mediastínica, pero que es un cuadro absolutamente distinto. Pero habitualmente a los cirujanos nos empiezan a llamar no para que le observemos al paciente, sino porque quieren que les instalemos un drenaje pleural porque tienen un neumomediastino. La verdad es que, como vieron en el escáner previo, el neumomediastino la mayoría de las veces no se asocia a un neumotórax, por lo tanto, no tienen ninguna indicación de instalar un drenaje pleural. Si se asocian, por supuesto que sí. Ahí está completamente indicada la instalación de un drenaje pleural y ahí uno tiene que considerar que a lo mejor el neumomediastino no es por un efecto Macklin, sino que es una transferencia de aire desde la cavidad pleural a través de alguna solución de continuidad de la pleura hacia el mediastino. Y en esos casos, evidentemente, sí poner un drenaje pleural. Se nos han solicitado muchas veces incisiones de descarga infraclavicular, es decir, hacer incisiones cutáneas que alcancen el celular subcutáneo
en el fondo con la intención casi como de estrujar al paciente para que salga el aire a través de la piel. La verdad es que yo lo he visto, lo he hecho un par de veces y todas las veces que lo he visto o lo he hecho me he arrepentido, porque lo único que he logrado todas esas veces es que finalmente el paciente termine con una infección de herida por gérmenes multiresistentes, ya que son pacientes que habitualmente están en unidades de cuidados críticos donde la presencia de gérmenes multiresistentes es mucho más habitual. Por lo tanto, yo las desaconsejo completamente. También, en relación a las incisiones de descarga, para evitar el efecto infeccioso, se ha planteado el uso de BAC o de estos sistemas de drenaje continuo, de aspiración continua sobre la herida, muy similar a los que se usan en abdomen cuando se deja el abdomen abierto o los que usan los cirujanos plásticos para el manejo de algunas heridas complejas. Esto, si bien puede tener alguna utilidad en el manejo del aire, particularmente cuando el paciente tiene un enfisema que no le permite abrir los ojos, por ejemplo, que claro, uno trata de mejorar el confort del paciente haciendo esto, no tiene mayor utilidad que esa. Y tiene un riesgo potencial que es bastante grande, que es causar una fasciitis en esos pacientes. Hay que pensar que con el aire los tejidos grasos están completamente disecados y la movilidad de las infecciones de partes blandas en estos casos puede ser muy, muy fácil y extenderse en forma masiva a través de estos espacios. Por lo tanto, yo creo que salvo que el paciente efectivamente esté muy complicado por el tema de la apertura ocular, yo creo que tampoco tienen una indicación muy precisa, ¿ya? Incluso como estos pacientes al disecar el cuello pueden tener cambios importantes en la tonalidad de la voz por la disección de las cuerdas vocales, yo creo que incluso ni en esos casos hay una indicación estricta de hacer algún tratamiento. Entonces, probablemente todos estos manejos eh, invasivos no estén indicados, salvo condiciones muy, muy particulares, como les dije, la asociación con neumotórax, una incomodidad demasiado severa por la apertura ocular y asegurándose que el paciente no esté colonizado con gérmenes multiresistentes. Por lo demás, no hay ninguna otra indicación de tratamiento. Por ejemplo, esta misma paciente que les mostré, 15 días después, tenía un escáner absolutamente normal desde el punto de vista del neumometastino. Por supuesto, tiene sus secuelas de haber tenido un COVID reciente, pero con respecto al neumometastino ya está completamente reabsorbido, no hay ninguna evidencia de que lo haya tenido alguna vez y por lo tanto eso demuestra que el manejo y la regresión de esto es absolutamente conservador. ¿Ya? Aquí ven completamente el escáner normal desde el punto de vista del neumometastino, no del parénquima. Entonces, ahora hablemos, ya que entendemos qué es el neumometastino, cómo se produce y que en general el tratamiento es relativamente benigno y más bien conservador, ¿cuál es su relación directa con el COVID? ¿Por qué en COVID hay una mayor importancia de hablar del tema? Básicamente por dos cosas, por la incidencia y por la mortalidad. En este trabajo se evalúa las características clínicas y los resultados de pacientes con COVID y con neumometastino. Y se puede ver que la incidencia es muy superior a otros distrés respiratorios. ¿Ya? Obviamente hay que comparar distrés con distrés, no lo podemos comparar con un neumometastino espontáneo de un paciente que viene de su casa. Y esto es prácticamente 4 veces más frecuente que en un distrés por otra causa, ¿ya? Infeccioso o no, ¿ya? En los distrés no COVID prácticamente no hay mortalidad asociada a estos pacientes, mientras que en COVID-19 la mortalidad puede alcanzar hasta un 36%. Entonces, aquí surge una pregunta que es, ¿por qué el neumomediastino es más grave en estos pacientes? Y uno tendería a pensar que si es más grave, uno debiese hacer algún tratamiento. También se vio en este mismo trabajo que la incidencia del neumomediastino tiene un desfase de 1 a 2 semanas
con los picos de incidencia del diagnóstico del COVID-19. Y eso tiene que ver con que la aparición del neumomediastino no es un elemento inicial dentro del cuadro, sino que va a aparecer en la medida en que el paciente no mejora. Por lo tanto, son pacientes que ya llevan probablemente 7 o 10 días de evolución de su cuadro, ¿ya? Y eso también, ténganlo en mente para lo que vamos a conversar a continuación, y que va a tener relación con la mortalidad. En este otro trabajo se evalúa la presencia del enfisema mediastínico, ¿no es cierto? Y también del enfisema subcutáneo en pacientes sin ventilación mecánica, porque la otra pregunta era por qué el neumomediastino se veía en estos pacientes y uno lo asumía que era un mal manejo ventilatorio. Pero este trabajo demostró que hasta un 36% de los pacientes que tenían neumomediastino asociado a COVID no estaban ventilados. Por lo tanto, se plantea la primera cosa puntual y que tiene que ver con el efecto Macklin, que hay un daño pulmonar, hay una fragilidad pulmonar que es mayor que en otros tipos de distrés respiratorio. Por lo tanto, uno puede con esto establecer que no hay una relación directa entre el manejo ventilatorio de los pacientes, es decir, no hay un error en la terapia ventilatoria de estos pacientes y que sea una consecuencia directa de ello la presencia de neumomediastino. Pero también se evaluó que efectivamente estos pacientes tienen peor pronóstico que aquellos pacientes que tienen neumomediastino por otros distrés. Pero también se consideró y se logró evaluar que son pulmones mucho más dañados. Y eso lo vamos a ver en un trabajo italiano que vamos a ver un poquito más adelante. Se trató de evaluar en este otro trabajo si había alguna relación entre distintos parámetros clínicos y ventilatorios y de la evolución del COVID con respecto a la presencia del neumomediastino, a ver si existe algún predictor de la enfermedad. El único que demostró efectivamente ser un indicador de neumomediastino son aquellos pacientes que tienen una latencia muy larga entre el diagnóstico y la necesidad de ventilación mecánica. Y esto, como les dije en el punto anterior para que recordaran, tiene relación con el retraso en la consulta de algunos pacientes y que hace que el neumomediastino aparezca mucho tiempo después del diagnóstico. Por lo tanto, son pacientes que tienen un deterioro funcional que es más lento y más tardío con respecto al diagnóstico en sí. Y eso también lo vamos a ver que se describió y se entendió con la segunda ola de cuadros presentados en Italia principalmente. Se hizo este otro trabajo también tratando de definir si efectivamente la ventilación mecánica no tenía ningún rol. Y pueden ver algunos parámetros más abajo dentro de esta tabla que habla sobre la presión peak, sobre la ventilación minuto, sobre la PAFI, sobre el volumen tidal, sobre distintos parámetros ventilatorios, y ninguno de ellos demostró estadísticamente tener alguna relación con la aparición del neumomediastino. Por lo tanto, esto ya prácticamente confirma que el problema no es la ventilación, es el pulmón en estos pacientes. También, como les decía, la primera ola de COVID causó un cuadro muy brusco, grave, en pacientes que eran de mayor edad, por lo tanto eran mucho más frágiles y que tendían a enfermarse o a morirse muy rápidamente en su evolución o a recuperarse relativamente rápido. Y por lo tanto hubo una menor incidencia y menor letalidad con respecto al neumomediastino y COVID. Mientras que en la segunda ola, con pacientes que eran más jóvenes habitualmente, que tenían mayor
latencia entre el diagnóstico y la necesidad de asistencia respiratoria. Por lo tanto, eran pacientes que aguantaban mucho más tiempo y lograban estar más graves, pero vivos. Se asoció a mayor incidencia y mayor gravedad del cuadro. Por lo tanto, mayor mortalidad asociada al neumomediastino. Entonces, como mensaje final, les puedo decir que, primero, el neumomediastino es un signo clínico, no es un diagnóstico. Alguien no está enfermo de neumomediastino. Tiene neumomediastino porque tiene otra enfermedad. ¿Ya? Es como tener fiebre. Uno no está enfermo de la fiebre. La fisiopatología está descrita hace casi 100 años atrás. ¿Ya? Está descrita por Macklin en estudios experimentales que demostraron que esto no es un neumotórax, no es una patología traumática, es un efecto asociado generalmente a barotrauma, pero no necesariamente asociado a ventilación mecánica. No requiere tratamiento, no requiere drenajes, ni incisiones de descarga, ni ningún manejo agudo, salvo casos muy puntuales, como les decía, la asociación con neumotórax, el disconfort muy intenso por la falta de apertura ocular o por el cambio de la tonalidad de la voz, o la presencia de aire en el pericardio con signos de taponamiento. Está presente hasta en el 10% de los pacientes COVID-19 y el mal pronóstico de estos pacientes está dado por el paciente, que es en general más grave porque tiene un pulmón más dañado. Este es nuestro equipo de trabajo en el hospital. Somos 4 cirujanos, una broncoscopista intervencional y nuestra arsenalera, y hemos estado a cargo de todos estos pacientes con neumomediastino en el hospital, y la verdad es que después de ya casi 2 años de pandemia podemos decir que efectivamente el neumomediastino en estos pacientes es más grave, pero eso no hace distinto el manejo con respecto a otros neumomediastinos. Muchas gracias. Aquí con mis hijitas para mi cumpleaños el año pasado. Gracias. Que estén todos muy bien.